a todos y a todas. Por aquí, la profesora Loreto Zambrano les va a explicar el contenido de expresiones algebraicas en problemas con y sin contexto cotidiano. En esta presentación les quiero explicar todo lo que tiene que ver con álgebra. Vamos a hacer un recorrido por conceptos básicos de álgebra necesarios para estudiar los productos notables, las factorizaciones, todo de expresiones algebraicas. Vamos a ver dónde vamos a aplicar los productos notables, dónde vamos a aplicar la factorización y también vamos a ver la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es una combinación, una relación, chiquillos, de multiplicación entre un número real y una o varias variables. En simples palabras, niños, es un número real, ya puede ser entero, positivo, negativo, fracción, relacionada con una letra, una o unas letras. Y esta relación, esta combinación, representa la multiplicación. Tal como lo ven aquí, menos 5x, menos 5x, un número real, una variable, una letra. Esa relación que hay es la multiplicación entre el menos 5 y el x. La multiplicación entre el menos 5 y el x. 3x al cuadrado y. El otro ejemplo que aparece es la combinación, la relación entre un número, el número 3, y la variable x al cuadrado y la variable y. Es una multiplicación esta relación, esta combinación. Todo término algebraico, chicos, entonces está compuesto por un factor numérico, factor, porque es una relación de multiplicación, y un factor literal. Por ejemplo, el menos 7r cuadrado es el cubo t, el factor numérico sería el 7, y el factor literal sería todo lo que es la variable, las letras con su respectivo exponente. En el caso que aparece acá, el factor numérico es el menos 5 y el factor literal es el x. En este caso, el factor numérico es 3 y el factor literal es x cuadrado. Y en el término algebraico podemos definir el grado de un término algebraico. Es muy importante conocer cuál es el grado de un término algebraico, o sea, un factor numérico con un factor literal. Esto es tan simple porque es la suma de los exponentes de las variables, la suma de los exponentes de las letras. Muy simple. ¿Cuál es el grado de menos 7? R cuadrado, S cubo, T. Simplemente sumamos los exponentes. Sumamos el exponente de R, que es 2, más el exponente de S, que es 3, más el exponente de T, que es 1. Recordemos que cuando la letra no tiene exponente, es porque este está escondidito y es el 1. 2 más 3, 5, más 1, 6. Ese término es de grado 6. 2x cuadrado z, factor numérico 2, factor literal x cuadrado z, tiene grado 3. ¿Por qué? Porque sumamos los exponentes de las letras. El exponente de x es 2 y el exponente de z es 1. 2 más 1, 3. Factor numérico de grado 6, factor numérico de grado 3. ¿Qué es una expresión algebraica? Antes vimos un término algebraico y ahora una expresión algebraica. Y es con lo que vamos a trabajar en todo el recorrido de esta presentación. La expresión algebraica, chicos, es la combinación aditiva, o sea, una suma o resta, una suma y o resta entre términos algebraicos. Vamos a tener términos algebraicos, el x cuadrado, el y cuadrado, y se van a relacionar entre sí con la suma o la resta. Dos términos algebraicos relacionados con la suma que forman una expresión algebraica. ¿Ven? Aquí, un término con otro término relacionados con la resta. Una expresión algebraica. Les voy a dar distintos ejemplos para que nos familiaricemos. 2x al cuadrado más 7x más 3. Tres términos, perdón, menos 3. Tres términos, el 2x cuadrado, el 7x y el 3, relacionados entre sí con la suma y también la resta. X al cuadrado menos 25. También es una expresión algebraica porque son dos términos algebraicos relacionados entre sí, combinados entre sí, en este caso con la resta. También en estas expresiones se define el grado de una expresión algebraica. ¿Cómo definimos el grado? Tenemos que calcular el grado de cada término de la expresión y el máximo, el valor máximo entre los grados, inmediatamente pasa a ser parte del grado de la expresión. Acá tengo un ejemplo, 3x cubo t cuadrado menos 4z a la quinta
W. Tenemos dos términos algebraicos relacionados, en este caso con la resta, forman entonces una expresión algebraica. Calculamos el grado de cada término. El grado de este término es, sumamos los exponentes, 3 más 2, 5. Ese término es de grado 5. El grado del otro término, del segundo término, 5 más 1, 6. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el valor máximo? El valor mayor, 6. Por lo tanto, esta expresión algebraica es de grado 6. Luego, vamos a pasar a la traducción del lenguaje coloquial, o sea, de nuestro lenguaje cotidiano, al lenguaje algebraico. Vamos a traducir lo que nosotros hablamos de repente cotidianamente al lenguaje algebraico, o sea, lo que recién estábamos viendo, a letras, a números, a expresiones algebraicas, a términos algebraicos, ¿ya? Eso vamos a hacer. Nuestro lenguaje cotidiano, nuestro lenguaje coloquial, lo vamos a traducir al lenguaje algebraico. ¿Ya? Esto es de gran utilidad, este lenguaje algebraico es de gran utilidad para representar relaciones lógicas. Nos permite observar y trabajar con las relaciones existentes entre las variables en juego, en este caso las letras, identificando cuáles de estas son relevantes, son importantes para la resolución de problemas planteados y cuáles no son consideradas en la resolución. Al traducir una expresión del lenguaje coloquial, del lenguaje cotidiano, al lenguaje algebraico, estamos poniendo en ejercicio la habilidad de representar. Estamos representando un lenguaje en otro lenguaje. Estamos traspasando un lenguaje en otro lenguaje. Y, bueno, para hacerlo, combinamos números y letras, símbolos para establecer relaciones matemáticas. Algo bien simple, que siempre, casi siempre se usa, por ejemplo, el doble de un número. El doble de algo, el doble de un número. El doble de un número yo lo puedo expresar al lenguaje algebraico. ¿Cómo? Multiplicando 2 por el número, ¿cierto? En este caso, al número lo voy a poner como n. Este doble de un número, doble de 10, doble de 7, doble de 9, ¿qué hacen ustedes? Lo multiplican por 2. El doble de n también lo puedo escribir como 2n. Del lenguaje cotidiano lo paso al lenguaje algebraico. Vamos a ver algunos ejemplos que usamos en situaciones de matemática. Los más usados, expresiones básicas más usadas en la conversación del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Apréndanse bien estos chicos porque es súper importante. ¿Cómo expresamos el sucesor de n, el sucesor de un número? Simplemente al número le sumamos 1. El antecesor, al número le restamos 1. La diferencia, chiquillos, es resta. La diferencia entre x e y, la diferencia entre dos números. El producto es la multiplicación, por lo tanto es x por y. Esto también, el cociente entre x e y. La razón entre x e y se expresa como x dividido en y. X partido en y. Como les expliqué recién, el doble de x, el doble de un número, 2 por. El triple, 3 por. Y así sucesivamente. El cuádruple, el quíntuple, por 4, por 5. Cuando me digo la tercera parte de x, es que x lo divido en 2. Recordemos que la fracción, también la línea fraccionaria, también representa una división. Son sinónimos, no lo olvidemos. Entonces, la tercera parte de x es dividir por 3, también es expresarlo en fracción. La cuarta parte, dividir por 4. El cuadrado es que el x o el número lo voy a elevar al cuadrado. El cubo de x es que el x voy a elevarlo al cubo. El producto entre x e y, la multiplicación. Recuerden, producto es multiplicación, cociente es división. Razón también es división. Uno de los ejercicios de las aplicaciones más usadas es la reducción de términos semejantes. Para eso primero vamos a entender qué es un término semejante. Chiquillos y chiquillas, dos o más términos son semejantes cuando tienen el mismo y exactamente el mismo factor literal. ¿Se acuerdan lo que era el factor literal? La parte de la letra con su exponente. Si dos términos tienen exactamente la misma parte literal, son términos semejantes. El número puede ser distinto. Por ejemplo, 7xy es semejante a 10xy. ¿Por qué? Porque tienen la misma y exactamente la misma parte literal. La misma y exactamente la misma letra. Eso los hace inmediatamente ser semejantes. Esto puede ser distinto, pero la letra tiene que ser exactamente la misma. Aquí hay dos ejemplos.
Menos x cuadrado es un término algebraico. 15zt es otro término algebraico. No son semejantes. ¿Por qué? Porque el factor literal es distinto. En cambio, esto sí, x cuadrado y, x cuadrado y. 3x cuadrado y menos, perdón, 2x cuadrado y sí son semejantes porque tienen la misma y exactamente la misma parte literal. Ojo, importantísimo que nunca más se les olvide que si yo tengo, por ejemplo, 2ab y tengo 7ba, son igual semejantes, solamente que el orden es distinto, pero son semejantes. La A con la A, la B con la B son exactamente iguales. Solamente que los matemáticos decidieron que para el álgebra el factor literal siempre va a ir ordenadito en forma alfabética. Por eso mejor lo ordenamos y lo colocamos a B. ¿Se fijan? Son semejantes. 12x cuadrado y z es semejante a 5z y x cuadrado. Sí, son semejantes porque tienen la misma y exactamente la misma parte literal, solo que por este lado está desordenado y si ustedes lo ordenan de forma alfabética, de orden alfabético, van a ser semejantes. Vamos a ver un ejemplo claro. Vamos a reducir términos semejantes. La reducción de términos semejantes es una aplicación, un ejercicio. ¿Qué se hace en la reducción de términos semejantes? Reducir, achicar. Tenemos una expresión algebraica que vamos a reducir. ¿Y cómo? Vamos a reducir los términos que son semejantes. ¿Ya? Solo se reducen los términos que son semejantes. Vamos a sumar y restar términos semejantes. Así como muy simple decir que tenemos 7x y tenemos 9x. Tenemos la suma de 7x con 9x. Reducir estos dos términos es achicar esta expresión, sumar esta expresión, mantener el factor literal y sumar los numeritos. En este caso los sumo, porque esa es la operación, pero es realizar la operación correspondiente. 7 más 9, 16, 16x. 7x más 9x se reduce a 16x. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para reducir términos semejantes? Vamos a seguir algunos pasos. Vamos a reconocer cuáles son los términos semejantes, vamos a ordenarlos y luego los vamos a reducir, como se les expliqué recién. Esta es una expresión algebraica. Vamos a reconocer los términos algebraicos. Bueno, perdón, los términos semejantes, bueno, aparece el x cuadrado y. Acá también hay otro término semejante, x cuadrado y. Y el otro término es menos 5x y cubo, otro término que sería semejante a ese otro término. Lo reconozco. Tengo dos tipos de términos. Los ordeno, los junto. Miren, siempre hagan la misma simbología. Por aquí encerré en un óvalo los que están con x cuadrado y, y con un rectángulo los que están con x y cubo. Por acá y por acá. Los reconozco, ahora los ordeno. Junto por un lado los que tienen x cuadrado y junto por otro lado los que tienen x y cubo. Y se reducen por separado, siempre manteniendo el signo. Se mantiene el factor literal, en este caso el x cuadrado y se hace la operación con los números. 3 menos 7, menos 4. Menos 4x cuadrado y los otros términos semejantes. Se mantiene el factor literal, x y cubo, y se hace la operación con los números. 7 positivo menos 5 me da como resultado 2 positivo. Hice de 2 términos, reduje a 1, de 2 términos, reduje a 1. No olviden poner los signos. Siempre va con su signo. De 4 términos algebraicos, hice la reducción a 2 términos porque solo se pueden reducir los términos que son semejantes. También está la multiplicación algebraica, chicos. También podemos multiplicar términos algebraicos y podemos multiplicar expresiones algebraicas. ¿Ya? Para multiplicar términos algebraicos es muy simple. Se multiplica número con número, letra con letra. Para multiplicar términos algebraicos se multiplica número por número y letra por letra. Recuerden que para multiplicar letra por letra se multiplica aplicando la propiedad de potencias. Se multiplican las mismas letras, se mantiene la letra y se suman los exponentes. Voy a hacer un ejemplo rapidito. 2x cubo y por menos 7xy al cuadrado. Número por número, 2 por menos 7 sería menos 14 y letra por letra, la x con la x y la y con la y. X cubo por x elevado a 1, se mantiene la x y sumo 3 más 1, 4. El y, se mantiene la y y sumo 1 más 2, 3. Esa era la multiplicación de términos algebraicos.
Ahora, la multiplicación de expresiones algebraicas es, si tengo un término algebraico y se multiplica por una expresión algebraica, es el término, que en este caso está fuera del paréntesis, se multiplica por todos los términos del paréntesis, por el primero y por el segundo. Un ejemplo, 2x lo voy a multiplicar por x más 3. ¿Cómo se resuelve? El 2x multiplica al x que está dentro del paréntesis como primer término y al 3 positivo que está como segundo término. 2x por x, 2 por 1, 2, x por x, x cuadrado. 2 por 3, 6 positivo, y se mantiene el x. El de afuera, por así decirlo lo más simple, el término que está afuera multiplica a todos los términos que están adentro. Y así también cuando tenemos dos expresiones algebraicas. Acá tenemos un término algebraico y una expresión. Acá tenemos dos expresiones. Se multiplican todos los términos del primero por todos los términos del segundo. Todos los términos del primero por todos los términos del segundo. A por C, A por D. A por C, A por D. B por C y B por D. Considerando siempre el signo. No olviden considerar siempre el signo. Vamos a ver algunos ejemplos para pasar a la siguiente explicación. ¿Ven? Vamos a multiplicar la expresión 3x más 2y por la expresión x menos y. 3x por x, 3x cuadrado. 3x por menos y, menos 3xy. Luego, 2y por x, 2xy, recuerden que siempre va ordenado, y 2y por menos y, va con el signo, más por menos, menos, 2 por 1, 2, y por y cuadrado. Y luego, chiquillos, después de esa multiplicación, siempre analicen si es que se pueden reducir términos semejantes. Reconocemos, aquí este término es semejante a este término, por lo tanto se reduce. Menos 3 más 2, menos 1. ¿Ven? Hice la reducción de esos dos términos con un término. Se mantiene el 3x cuadrado, se hace la reducción con estos dos, y se mantiene el menos 2y cuadrado. Ya. Otra aplicación para el álgebra, para las expresiones algebraicas, es la factorización, chicos, factorizar. Factor tiene que ver con la multiplicación. Una expresión algebraica la vamos a transformar en multiplicación. Por ejemplo, factorizar un número, factorizar el número 10, es decir, es escribirlo como una multiplicación, es escribirlo como 5 por 2, es escribirlo como 10 por 1, escribirlo como una multiplicación, como factores, el factor 2 y el factor 5, el factor 5 y el factor 2. Factorizar ahora las expresiones algebraicas. Para eso hay distintos tipos. Vamos a ver primero la de factor común. La expresión, la factorización de por factor común es que voy a tener una expresión. Van a ser dos o más términos algebraicos, que todos los términos, ustedes por supuesto aplican un análisis, si es que todos los términos, en este caso los tres términos, van a tener un factor en común. ¿Y en qué se va a transformar? En la multiplicación de un monomio por, en este caso, un trinomio. Si son tres términos, un trinomio. Si son dos términos, un binomio. Vamos a multiplicar un término por una expresión algebraica. Vamos a transformar esa expresión en una multiplicación. ¿Cómo? Factorizamos, encontramos un factor en común en cada término. Resulta que el 2 y el a está en todos los términos, porque 6a cuadrado es 2a por 3a. 2a es 2a por 1, y menos 4a cubo es menos 2a por 2a al cuadrado. ¿Se fijan? El 2a es un factor, un término en común en los tres términos. Entonces, lo voy a escribir más grandecito aquí. El 2a es el término que me va a permitir encontrar esta expresión. Aquí voy a poner tres términos, y yo me pregunto, ¿qué término, por cuánto multiplico el 2a para que me dé 6a al cuadrado? El 2 lo multiplico por 3, y el a, para que me dé a cuadrado, lo multiplico por a. Más, voy por el segundo término, ya hice el primero. El 2a, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 2a? Por 1. 2a por 1, 2a. Luego viene el menos. El 2a, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 4a al cubo? 2. Lo multiplico por 2 para que me dé 4, y el a lo multiplico por el a cuadrado para que me dé a cubo. Y así, esto es la factorización de esta expresión algebraica, del factor común. Sacamos un factor común que me permita encontrar esa expresión algebraica. Bueno, la factorización y los productos notables. Nosotros factorizamos y también encontramos productos notables. Es como que resolvemos una multiplicación a través de un producto notable, pero también factorizamos para el otro lado, es ir de ida y de vuelta.
Un producto notable me da como resultado una expresión, una factorización me da como resultado otra expresión. Los productos notables son el resultado de generalizar ciertas multiplicaciones. Vamos a hacer multiplicaciones, pero ustedes pueden detectar productos notables, cosas que siempre van a estar, ¿ya? Ellos permiten determinar resultados sin efectuar las operaciones propias de una multiplicación. Por ejemplo, el cuadrado del binomio, recuerden, tenemos el cuadrado del binomio, x más 2 es el cuadrado de un binomio. La fórmula es el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, este sería el primero y este sería el segundo, más el segundo al cuadrado. En este caso, el primero es x, el segundo es 2. El primero al cuadrado, x cuadrado, más 2 por el primero, 2 por el primero que sería x, por el segundo que sería 2, más el segundo que sería 2 al cuadrado. Esto simplemente queda como x cuadrado, resolvemos la multiplicación, 2 por 2, 4x, más 2 elevado a 2, 4. Este producto notable es ese resultado sin tener que resolver ninguna multiplicación. El que cambia aquí, ese signo si es más, ahí va el más, si es menos, ahí va el menos. Ese signo siempre es positivo. La suma por su diferencia es que tenemos un binomio que se está sumando, los dos términos, y el otro binomio está en los mismos términos, pero se están restando. La suma por su diferencia se transforma en el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Por ejemplo, x menos 3, y está multiplicado por el x3, pero con la suma por su diferencia. Este resultado es elevar el x al cuadrado y siempre menos el segundo, en este caso 3, al cuadrado. O sea, la respuesta sería x cuadrado menos 9. Y aquí es exactamente la misma de vuelta. X cuadrado menos 9, la resta de dos términos que están escritos al cuadrado, el x que está escrito al cuadrado y el 3 que está escrito al cuadrado, es la multiplicación del x menos 3 por el x más 3. Aquí está la ida y aquí va la vuelta. También tenemos, importante, binomios con un término común. ¿Qué pasa con los binomios con un término común? Tenemos la multiplicación de dos binomios con un término común. En este caso el término común va a ser x. Por aquí tenemos más 7 y por aquí tenemos menos 5. En vez de multiplicar término a término, es lo siguiente. Término común es x, términos distintos, el 7 y el menos 5. Es el término común al cuadrado, el x al cuadrado, más la suma de los términos distintos. Sumamos 7 más menos 5, o sea 2, por el término común por x. Más, y finalmente, la multiplicación de los términos distintos. En este caso, 7 por menos 5, 7 por 5, 35, y más por menos, menos. O sea, el producto notable se transforma en x cuadrado más 2x menos 35. Las expresiones algebraicas fraccionarias, ¿qué son, chiquillos? Simplemente son fracciones que tienen en su numerador y en su denominador expresiones algebraicas, ¿ya? Esto es importante, que tienen que saber ustedes, porque el denominador en una fracción nunca puede ser igual a 0. Por lo tanto, inmediatamente que veamos una expresión algebraica fraccionaria, inmediatamente ustedes tienen que darse cuenta que el denominador, lo que está abajo en la fracción, siempre tiene que ser distinto de 0. Siempre, 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 siempre. O sea, eso me hace el dominio. ¿Qué pasa? Que el dominio de esta función, el dominio de lo que puedo usar yo en el x, lo que puedo reemplazar yo en el x, se restringe. No puedo usar cualquier x. No puedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me tengo que fijar que lo que esté debajo, en la parte de abajo, en el denominador, siempre tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Y ahí van a nacer algunas restricciones. Ojo con eso porque lo van a leer en varios ejercicios. Por ejemplo, se tiene la siguiente expresión algebraica. Fracción en fracción. Un numerador y un denominador. El denominador, lo que está abajo, siempre tiene que ser distinto de 0. O sea, ahí no puede reemplazarse ningún numerito que haga que eso sea 0, que me convierta esa expresión en 0. Yo sé que ustedes ya la están pensando, pero ¿cómo se encuentra? Con una factorización. Miren, ese es el conjunto de restricciones. ¿Qué pasó? Ah, lo de abajo
x cuadrado menos 64, eso, hice que fuera distinto de 0, lo restringí al tiro. Pero ¿qué pasa? Lo factorizo, x cuadrado menos 64, una diferencia de cuadrados, porque tengo el x cuadrado menos el 8 al cuadrado. Dos términos que están al cuadrado, que se factorizan en la multiplicación de x con el 8, de x con el 8, uno con suma y otro con resta. O sea, x más 8 por x menos 8 tienen que ser distintos de 0. Si yo cada expresión, una y la otra, digo que tienen que ser distintos de 0, se despeja solamente x en cada una. Aquí, x más 8 tiene que ser distinto de 0, o sea, el x tiene que ser distinto de menos 8. El x no puede ser menos 8. Y acá, el x menos 8 también tiene que ser distinto de 0, o sea, el x tiene que ser distinto de 8. Esto se restringe a que para esta fracción algebraica, todos los x que yo voy a reemplazar aquí, tienen que ser distintos de menos 8 y de 8. O sea, puedo reemplazar cualquier número real menos el 8 y el menos 8, porque indefinen mi fracción algebraica. ¿Cómo se simplifican las fracciones algebraicas? Ustedes tienen que factorizar cada expresión. Primero, ya encontraron la restricción. O sea, la restricción para esto es que el x tiene que ser sí o sí distinto de menos 8 y el x también tiene que ser distinto de 8. No puedo reemplazar un x con esos valores. Perfecto. Ahora vamos a simplificar esta expresión algebraica. ¿Qué vamos a hacer, chicos y chicas? Vamos a factorizar el numerador y ya vamos a factorizar el denominador. Los vamos a dejar en multiplicación. ¿Para qué? Para que podamos simplificar. Recuerden que la multiplicación se pueden simplificar y que esta expresión quede más reducida. X cuadrado menos 3x menos 40 se factoriza. En la multiplicación de dos binomios, el término común es x. X por allá, x por acá. Tengo que encontrar dos números que multiplicados den menos 40 y sumados den menos 3. Que multiplicado den menos 40 y sumado den menos 3. ¿Cuáles serían esos números? Dos números que multiplicados den menos 40 y sumados den menos 3. Empezamos a buscar qué números multiplicados dan 40, pero me tienen que dar menos 40 y la suma menos 3. Para que me dé menos 40, uno tiene que ser positivo y el otro negativo, por obligación. Pero para que la suma me dé negativo, el mayor tiene que ser negativo. Por lo tanto, aquí va el número mayor. Y esa multiplicación es 5 por 8, 5 por 8, 40, y 5 menos 8, 3. Perfecto. Entonces aquí va el mayor, 8, y aquí va el menor, 5. Más 5 por menos 8, menos 40, y más 5 menos 8, menos 3. Perfecto. Entonces aquí sería x más 5, x menos 8, y el de abajo es diferencia de cuadrados, ya lo habíamos factorizado, x cuadrado menos 64 era igual a la multiplicación de dos binomios, x y 8, uno con suma y otro con resta. X más 8 y x menos 8. Simplificar esto sería eliminar, lo más simple, eliminar lo que es igual. El x menos 8 con el x menos 8, perdón. El x menos 8 con el x menos 8. Una vez que ya los elimino, esto me queda igual a x más 5 partido en x más 8. Esa expresión algebraica fraccionaria me queda más pequeña porque la simplifiqué. Recuerden, se factoriza cada expresión algebraica y luego se simplifica eliminando lo mismo arriba con lo mismo abajo. Muchas gracias, hemos terminado la sesión. Chao, chao.